Ustedes ya saben que la viruela del mono o símica es una zoonosis. Ustedes saben muy bien que el humano está rompiendo el equilibrio ecológico que hay en el planeta y pues las enfermedades emergentes están viniéndose paulatinamente, ¿no? Decirles que apenas el 1% de los virus conocemos hasta ahora, de manera que todavía tenemos mucho trayecto por recorrer en el planeta, muchas epidemias que pasar, ¿no? Y obviamente mientras más deforestemos, más destruyamos el equilibrio ecológico, vamos a tener más epidemias, más pandemias, más enfermedades emergentes. Esta enfermedad tiene origen en los monos, ¿no? En África. En primer lugar, obviamente los brotes epidémicos eran en población de monos y obviamente tuvo que saltar al humano, ¿no? Básicamente hay dos cepas que andan circulando, la del África Central y del África Occidental, y últimamente la Organización Mundial de la Salud ha identificado una variante, ¿no? Una variante que podría ser más virulenta. Decirles que ya desde hace bastante tiempo, 1958, se descubre este virus en colonias de monos en Dinamarca. Luego el primer caso en un niño, ¿no? Ya hubo el salto en 1970 de los monos a los humanos, y luego viene la erradicación de la viruela. Y en Estados Unidos en el año 2013 se presentan casos, y luego en el África, en el Congo, un brote bastante importante, en Nigeria. Y ustedes ya saben que el año 2022 hemos tenido un brote grande a nivel mundial y se ha vuelto una pandemia también, ¿no? Ustedes saben que la definición de pandemia es que se presenten casos en más de 2 países y en más de un continente. Entonces tenemos una pandemia global de la circulación del virus de la viruela del mono. Hasta el 8 de agosto de este año tenemos como 62.572 casos identificados en la región de las Américas, ¿no? Y como decía el doctor Carlos Hurtado, hay muy poco de Bolivia. Sin embargo, tenemos algunas estadísticas. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que América es uno de los lugares más afectados, ¿no? Si ustedes ven la escala del Y, entonces ahí van a poder darse cuenta que América y obviamente África son los continentes más afectados, ¿no? Y América sobre todo por Estados Unidos, como vamos a ver enseguida. Vean ustedes, Estados Unidos lleva la delantera en cuanto a la tasa de incidencia, ¿no? En esta fuente yo he encontrado datos de Bolivia y son más de 250 casos, ¿no? Que se han reportado en Bolivia, pero estamos, miren, dentro del ranking a nivel de América Latina y el Caribe, debemos estar como en número 30 más o menos. Siguiente. Como les había comentado, esta es la historia natural de la enfermedad. Normalmente cuando hay un equilibrio, pues el agente, el huésped y el ambiente están en equilibrio y obviamente no se presenta la enfermedad, ¿no? Sin embargo, porque nosotros estamos deforestando, estamos atacando el medio ambiente y estamos destruyendo el equilibrio ecológico, entonces el ambiente hace que la gente salga afuera y entonces ante esa exposición que nosotros tenemos desarrollamos la enfermedad, ¿no? En principio, decirles que cuando hay el equilibrio lo que tenemos que hacer es el fomento de la salud, que prácticamente es la promoción de la salud, la educación, la información, la comunicación, y es algo fundamental, ¿no? Si bien nos hacen falta médicos, infraestructura y todo el servicio, todo el sistema de salud deficiente, tampoco hacemos educación, que es lo más barato y lo más efectivo, ¿no? 75% de los problemas de la salud se deben a malos estilos de vida. Y obviamente si nosotros tuviéramos un buen estilo de vida, bajáramos esos niveles de
ocupación de camas, de saturación de los servicios. Pero como no tenemos, digamos, la educación apropiada, entonces los servicios están saturados, claro, incluyendo todo el déficit que tenemos, ¿no? Asimismo, la creación de los espacios saludables en el fomento de la salud son muy importantes. Mercados saludables, escuelas saludables, empresas saludables, municipios saludables, ¿no? Donde la gente sepa prevenir, sepa controlar sus problemas. Y por otro lado tenemos la protección específica que se manifiesta sobre todo por el uso del equipo de protección personal, por las inmunizaciones, que es muy importante, y por los controles periódicos médicos anuales, ¿no? Entonces, obviamente la viruela del simio, si bien hay una vacuna, no se está distribuyendo, no está disponible por lo menos en nuestro país, ¿verdad? El manejo del equipo de protección personal es fundamental. Como vamos a ver, una de las cosas prioritarias es las precauciones estándar, las precauciones universales, tan sencillas pero que no se las cumplen, ¿no? Como el lavado de manos, por ejemplo. Yo veo en los hospitales y hago investigación, hago hisopados a las palmas de las manos y también hago dosificación con dosímetros. Entonces veo el desarrollo de bacterias en las manos de los internos, de los residentes, de los médicos, hasta del infectólogo, ¿no? Escherichia coli, estafilococo y todo. No hacemos viral porque hay deficiencia y carencia de reactivos, ¿no? Muy bien. Cuando se rompe el equilibrio, entonces empieza la enfermedad. Entonces, siempre casi la mayoría de las enfermedades infecciosas pasan por un periodo de incubación, por un periodo, luego por un periodo prodrómico, que como decía el doctor Carlos Hurtado, todas las virosis son semejantes, ¿no? Empiezan con síntomas generales, mialgias, artralgias, conjuntivitis, todo lo más, y después ya en el periodo de estado se manifiesta con los signos y síntomas propios de la enfermedad, que vamos a ver también. Y eso puede evolucionar hacia la curación, ¿no? Generalmente la viruela del mono es autolimitada, es decir, el sistema inmune empieza a producir inmunoglobulinas a partir del tercer día y todos los otros, el complemento, el interferón, y entonces eso hace que se controle, ¿no? En la mayoría de los pacientes. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje, aproximadamente entre el 5 y el 10%, que pueden tener complicaciones, y la letalidad es baja, ¿no? Va entre 3 y, bueno, en algunos momentos en África, en el Congo, ha habido hasta 10% de letalidad. Pero eso no es nada frente al ébola, frente al COVID, frente a la fiebre amarilla, ¿no? Eso no es nada prácticamente. Y en nuestro país se ha dado que no pasa del 3%. Entonces, esa es la historia natural. ¿Qué hacemos cuando aparecen ya los signos y síntomas? Tenemos que hacer vigilancia epidemiológica, detección precoz. Y para eso tenemos que estar organizados, ¿no? Sistemas institucionales de vigilancia epidemiológica. ¿Qué es eso? Cualquier médico al detectar un caso tiene que notificar. Y para detectar, obviamente, tiene que hacer una revisión integral del paciente, ¿no? No como estamos acostumbrados del síntoma a la receta. Entonces tenemos que revisar integralmente al paciente. Para eso hacer una buena historia clínica, un buen examen físico y los exámenes complementarios. El 80% del diagnóstico está dado por la clínica, ¿no? Y los exámenes complementarios básicamente son para confirmar nuestra sospecha o nuestra presunción diagnóstica. Pero a la vez de tener un buen sistema de vigilancia y la detección precoz, tenemos que tener médicos que sepan hacer el tratamiento, ¿no? O sea, para que hagan un tratamiento oportuno y eficaz. Esto con el objetivo de limitar el daño y para que se curen prontamente. Pero también en la vigilancia epidemiológica tenemos que tomar decisiones epidemiológicas. El control del foco, el seguimiento de los contactos, eso es fundamental. No es bueno que, digamos, solo se detecte y se le haga el tratamiento. Tenemos que averiguar dónde fueron sus contactos, quiénes fueron sus contactos, con quién vive, con quién tuvo relaciones sexuales, ¿no? Entonces, y hacer el seguimiento. Yo estoy seguro, digamos, que mucha gente ha pasado por viruela del mono
de manera asintomática o con síntomas muy leves, y bueno, los brotes en realidad no se han detectado y ha habido un subregistro grande, enorme, ¿no? Bien, claro, para aquellos casos complicados necesitamos un mayor nivel de especialización como terapia intermedia o terapia intensiva, pero son los menos casos. En este caso, en general, no se necesita prevención terciaria, ¿no? Rehabilitación, porque las secuelas que deja PON son pequeñas, más que todo estéticas, ¿no? Y pues nada, siguiente. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para hacer el análisis del manejo y el tratamiento de los brotes es un enfoque epidemiológico, ¿no? Acá tienen ustedes la tríada epidemiológica que surgió en la época de la Revolución Industrial y que fue hecha justamente para las enfermedades infecciosas. La tríada epidemiológica, como su nombre dice, tiene tres componentes: el agente, que en este caso es el virus de la viruela del mono; el huésped, que somos nosotros, los humanos; y el ambiente, ¿no? Los tres elementos son fundamentales. En el agente debemos tomar en cuenta la virulencia del germen y la mutagenicidad. La virulencia del germen se refiere a la capacidad reproductiva, y este virus tiene bajo nivel de capacidad reproductiva, ¿no? No es como el COVID, que en un momento tenía hasta 7, hasta 12 incluso de capacidad reproductiva, índice de reproducción, ¿no? Este no llega a 1. Sin embargo, eso es muy importante. Otro aspecto que hay que considerar en el virus es el grado de agresividad que tiene, ¿no? La capacidad de destrucción de los tejidos. Y este virus tiene como célula diana los linfocitos CD14, también los CD4 y CD8. O sea que se entra a los linfocitos y vive feliz. O sea, nuestra propia inmunidad no le hace nada. O sea, por eso hace un salto inmunológico, ¿verdad? Entonces se desarrolla la enfermedad y utiliza toda nuestra maquinaria celular de los linfocitos CD14 para reproducirse y desarrollarse. Eso en cuanto al germen. En cuanto al huésped, tenemos tres características. Una de las características es la inmunidad, y como la mayor parte de las personas no se han expuesto todavía al virus de la viruela símica, entonces son susceptibles, ¿no? Son susceptibles de infectarse y de desarrollar la infección, la patogenia y toda la enfermedad, ¿no? Hay vacuna, pero no está circulando en nuestra red la vacuna. Entonces, otra de las características del humano es la susceptibilidad. Eso se refiere sobre todo a los factores de riesgo hereditarios, ¿no? Seguramente hay algunos genes que hacen que algunos sean asintomáticos, que hacen que algunos sean leves y otros que sean casos graves y fatales, ¿no? O sea, la fatalidad mucho depende del inóculo, de la herencia y de varios factores que intervienen. Y finalmente tenemos el ambiente, ¿no? Y como decía el doctor Hurtado también, que escuché su conferencia, los animales también transmiten la viruela del mono, ¿no? Entonces, bueno, y no solo los animales domésticos, los animales selváticos y todo eso. No se olviden que esto tiene un origen zoonótico. Siguiente. Entonces, ahí ustedes pueden ver al virus, a la gente. Tuvo su origen en África, obviamente, como ustedes han podido ver, en la década de los 50 es que saltó al humano. Y bueno, ese es del género Orthopoxivirus, de la familia Poxviridae, y tiene su origen en África. Hay dos cepas, la África occidental y la África central, ¿no? También hay otro tipo de viruelas, la bovina, la viruela que hemos extinguido es de la misma familia del virus, solo que este virus es mucho menos virulento, ¿no? Siguiente. Ahí ustedes pueden ver el virus. Es un virus que tiene en su núcleo, en su genoma, ADN, ácido desoxirribonucleico. Por lo tanto,
ingresa a nuestras células, los CD14, ¿no?, los linfocitos, y se une al ADN del humano. Y obviamente, una vez que ha desarrollado la enfermedad, la inmunidad y todo, permanece de por vida, ¿no? Toda la cadena de ADN permanece, aunque ya la tiene controlada, ¿no? Siguiente. Este virus tiene una doble capa de membrana celular, tiene proteínas, la proteína Spike y pues el antígeno core, que es el ADN típico y característico de la viruela del mono. Siguiente. Como se dijo, la transmisión es por contacto, tanto directo como indirecto, ¿no? La transmisión básicamente es por fluidos corporales, ¿no? Yo vi la otra vez una entrevista en la televisión. No se transmite por vías respiratorias, pero si le echa un tosido, una estornudada, pues el virus viaja, ¿no?, 3 metros, y entonces sí se transmite, ¿no?, cuando la otra persona inhala la secreción. Obviamente el contacto sexual es mucho más seguro la transmisión, ¿no?, porque hay intercambio de fluidos corporales, ¿verdad? Entonces, sí. Incluso se ha comprobado que hasta en el sudor pueden estar presentes los virus. Pero esto es transmisión por secreción. Puede ser indirecta a través de fomites, de utensilios, o directa, ¿no? Relaciones sexuales, besos, fluidos corporales. Bien. También hay transmisión vertical de la madre al feto. Generalmente la transmisión es vía sexual, y la experiencia en Bolivia por lo menos nos ha dicho eso, ¿no? La mayor parte de los contagios de la transmisión, que los que han llegado a los hospitales, porque hay que decir que muchos no han llegado a los hospitales, entonces sí es de transmisión sexual. Siguiente. También las ardillas, los monos, los roedores, los fluidos corporales, las lesiones de piel, las gotas respiratorias, materiales y superficies contaminados son vías de transmisión. ¿Sí? Entonces tenemos transmisión directa de humano a humano y transmisión indirecta también entre humano y a través de utensilios, fomites y todo. Lo que sí no está comprobado es que se transmita por vector biológico, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La deforestación, el cambio climático, eso es clave fundamental. Ahora mismo que se están quemando los bosques, seguramente algunos virus de nuestros animales selváticos van a circular, pues, ¿no?, en el medio. Entonces, el contacto con vida silvestre y consumo de carne de animales silvestres son factores de riesgo. Ustedes saben que vivimos en un mundo globalizado donde las enfermedades se transmiten o viajan por aviones, ¿no? Ayer pudo haber estado en China y hoy día ya está en Bolivia. Entonces, prácticamente no hay fronteras, ¿no? Algunos factores relacionados, 98.2% los hombres de edad media de 36 años, 95.2% se identifican como hombres que tienen sexo con hombres, HCH, ¿no? 1.6 identificados como bisexuales, 44.6 eran personas con infección de VIH, 91.8 se debió al encuentro sexual. También en un porcentaje muy pequeño los trabajadores de salud, los cazadores, los contactos y los inmunodeprimidos. Bien. Esta lámina ya la vieron, entonces tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días, un periodo prodrómico de síntomas generales de 1 a 5 días, un periodo de estado donde vemos las lesiones típicas y obviamente finalmente la lisis. El periodo de transmisibilidad comienza con los síntomas, es decir, desde que inician las lesiones dérmicas es transmisible. Siguiente. Hay que ver, este esquema es bastante interesante. Los casos clínicos son la punta del iceberg. Lo demás son subclínicos, también están los portadores sanos. Vean ustedes la relación, ¿no? Es decir, cuando tenemos unos casos que están yendo a los hospitales, en realidad hay muchos ya circulando, ¿no? Hay muchos.
Y bueno, la punta allá arriba son apenas qué sé yo, el 5 a 10%, ¿no? Ahora, uno de los aspectos fundamentales que quisiera que también entiendan y aprendan, esto es un proceso de selección natural. Solamente el 10% de las personas hace la clínica. Entre el 80 y 90% pasa asintomático y algunos se vuelven portadores sanos también, ¿no? O sea, de ahí que inexplicablemente aparece un brote. ¿Y quién ha transmitido? Pues puede ser un portador sano, ¿no? Entonces, y este es el comportamiento de todos los virus y también de algunas bacterias. Y es por el proceso de selección natural en el origen de las especies, ¿no? Siguiente. Ahí tienen las lesiones que ahora les voy a comentar. Siguiente. Bueno, estas son definiciones de caso que ya las han visto, pero bueno, como son definiciones estandarizadas a nivel departamental, entonces tenemos acá el caso sospechoso, exantema agudo más uno de los siguientes síntomas: exantema maculopapular, fiebre de inicio súbito, cefalea, artralgias, astenia, dinamia, linfadenopatía. También tenemos el antecedente de viaje de los últimos 21 días a la zona endémica y hay que descartar otras enfermedades exantemáticas. Siguiente. El caso probable, persona con definición de caso sospechoso. El criterio epidemiológico, ¿no? La zona, el contacto sexual, el contacto con otros pacientes con viruela símica, ¿no? 21 días previos al inicio de los síntomas. También el antecedente de haber tenido varias parejas sexuales, ¿no? 21 días antes al inicio de los síntomas. En algunas láminas no me voy a detener mucho porque ya las han visto, ¿no? Y caso probable, persona con definición de caso sospechoso, el criterio epidemiológico, bueno, esto ya lo hemos visto. El caso confirmado es pues con laboratorio, ¿no? Con laboratorio PCR, el Senetron, y como se dijo, hay mucha deficiencia, ¿no? La disponibilidad de los reactivos y también en la duración de la respuesta de los resultados. Bien. Esto también ya lo han visto, empieza con vesícula, viene la pústula umbilical, que es una de las características o signo patognomónico, digamos, de la viruela símica, la lesión ulcerada, la costra, y ahí tiene ya el último estadio, que es la costra, digamos, residual. Siguiente. Entonces viene la erupción en la cara, en las palmas, el 97%, la fiebre del 85%, las adenopatías dolorosas, submandibulares, cervicales, axilares y inguinales. Siguiente. La cefalea moderada e intensa, las mialgias, el dolor de la garganta y la fatiga. Ahí tiene un estudio que se hizo de toda la sintomatología. Obviamente las lesiones dérmicas son las más características, el rash, la fiebre, también las lesiones genitales, también característica, y después vienen todos los otros síntomas con menor frecuencia. Bien. Bueno, para el protocolo hay que tener hay que discutir entre la sospecha clínica y también la complicación y la calidad del paciente, ¿no? Entonces se hace la sospecha, se hace luego el laboratorio, el diagnóstico presuntivo, y acá, digamos, debemos clasificar al paciente, la siguiente, en dos posibilidades, ¿no? Pacientes leves, asintomáticos o muy leves, y los pacientes graves o críticos, ¿no? Bueno, los críticos tienen que ir a hospitalizarse y allá verán si van a ser manejados en medicina, en terapia intermedia o en terapia intensiva, ¿no? Y los otros, los asintomáticos, los leves, obviamente el aislamiento domiciliario. Bien. Uno de los aspectos fundamentales, como en la cadena de transmisión, son las medidas de prevención, ¿no? El aislamiento, el distanciamiento social, evitar el contacto con secreciones humanas. El lavado de manos es muy importante,
previene hasta el 75% de la transmisión, ¿no? La desinfección de superficies, el uso del barbijo, todo el equipo de protección personal son fundamentales, especialmente para el personal de salud, ¿no? Incluso los lentes de seguridad y todo eso es muy importante. Siguiente. Otra de las cosas que un poco me voy a detener es la cadena de transmisión. Después de la tríada epidemiológica que hemos visto, esta fue una de las herramientas más importantes que surgió después, ¿no? Como su nombre dice, es una cadena, ¿verdad? Y esta cadena tiene eslabones. Esos eslabones se llama cadena porque podemos romper la cadena de transmisión en uno de los eslabones o en varios. Entonces, ¿qué compone la cadena de transmisión? El agente, el reservorio, la puerta de salida, la transmisión o las vías de transmisión, la puerta de entrada y el huésped, ¿no? Es una cadena. Entonces, tenemos que pensar qué hacer con el virus. Ya se había dicho que los antivirales no sirven, ¿verdad? O sea, son muy caros, no están disponibles y su nivel de eficacia es bajísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desinfección de superficies, de manos y todo. Eso es con el virus, porque los antisépticos, especialmente la clorhexidina, lo destruyen el virus, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que actuar. En cuanto al reservorio, pues nosotros, los humanos principalmente, somos el reservorio más los animales, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Muy poco, ¿no? Evitar, digamos, el contacto, eso podemos hacer. La puerta de salida, acá, digamos, el lavado de manos, el uso de las precauciones estándar son muy importantes, y las precauciones estándar también tienen que ver con el equipo de protección personal, con la desinfección de superficies. La vía de transmisión, evitar el contacto, ¿no? Una vez que hemos identificado al paciente portador, entonces evitar el contacto, hacer vigilancia de los contactos y utilizar las precauciones estándar o universales para la viruela símica. Debemos velar por un ambiente seguro, es decir, limpio, sano, saludable, hacer desinfección de las superficies. En la puerta de entrada no podemos hacer mucho porque eso depende de la relación que tengan las personas, ¿no? La capacitación sería un tema muy importante, ¿no? La educación sanitaria sobre las formas de prevención. Y sobre el huésped no tenemos la vacuna en este momento, ¿no? Que sería muy importante. Siguiente. Entonces, para poder evitar las complicaciones debemos tomar en cuenta que existen algunos grupos vulnerables, ¿no? Los niños, las embarazadas, los inmunodeprimidos, enfermedades crónicas de piel, enfermedades de base, ¿no? También debemos ver los signos y síntomas de las complicaciones, náuseas, vómitos, linfadenopatía cervical, disfagia, dolor ocular, anormalidades en la visión, hepatosplenomegalia, sepsis, deshidratación, síndrome de estrés respiratorio, neumonía y confusión. Un aspecto importante que hay que ver es el número de lesiones, ¿no? El número de pápulas, o sea, hay que contarlo, ¿ya? Y por encima de 250 pápulas es grave, ¿no? Entre 100 y 250 severo, entre 25 y 68 es moderado y leve, menos de 25, ¿no? Entonces acá, digamos, el número de lesiones dérmicas es muy importante, ¿ok? Entonces, si ustedes ven un paciente que tiene más de 250 pápulas, hay que mandarlo al hospital, ¿no? No puede estar en aislamiento domiciliario. Bien. Entonces, la mayoría de los casos son leves. El tratamiento obviamente es sintomático, el manejo del dolor, de las lesiones cutáneas, ¿no? Hay que hacer un tratamiento de apoyo cuando es necesario, la hidratación y todo lo demás. Es un tratamiento sintomático, ¿no? Como los virus. Bueno, y el diagnóstico diferencial con todas las virosis, sobre todo las que se manifiestan con lesiones dérmicas eruptivas, ¿no? Siguiente. Siguiente. Eso.
Tenemos tratamiento de apoyo, pacientes con enfermedad leve, tratamiento sintomático, analgésicos, ¿no? Antipiréticos. Si hay que ver el estado de deshidratación, hay que hidratar al paciente. Si es grave, obviamente hay que internarlo y tomar todas las medidas de apoyo necesarias, ¿no? Entonces, eso es importante. Como dice ahí, tenemos agentes específicos, ¿no? Antivirales, pero que no hay disponible en el medio o que son muy caros y no hay acceso. Y también el índice de efectividad es bajo, ¿no? 20, 18% de índice de efectividad, ¿no? Los antivirales. Siguiente. Entonces hay que evaluar las condiciones de aislamiento, el aislamiento en domicilio, si no tiene factores de riesgo, y hay que hacer el tratamiento sintomático, ¿no? Paracetamol, clorferinamina, ¿no? Para el prurito, para el dolor intenso, tramadol, para las lesiones de la boca, hay que hacer enjuagues con clorhexidina, antisépticos orales, el cuidado de la piel, limpieza con agua y jabón, evitar frotarse los ojos. En caso de complicación con infección bacteriana, usar antibióticos, la clindamicina, la dicloxaciclina. Bueno, y los antivirales si hubiera la disponibilidad y la economía suficiente. Siguiente. Hay que evaluar también al paciente, ¿no? Si es solo, sobre todo, si puede automanejarse, porque estos pacientes necesitan apoyo familiar o apoyo de alguien, ¿no? Para poder hacer el aislamiento domiciliario, ¿no? Entonces hay que también ver si tiene acceso a los alimentos, si tiene acceso si las condiciones del hogar permiten el aislamiento en una habitación sola, bien ventilada, con uso de barbijo, y también los factores de riesgo, ¿no? Diabetes, inmunosupresión, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, y todos esos elementos hay que evaluarlos para poder hacer el aislamiento domiciliario. También, ya como habíamos dicho, el manejo del dolor es muy importante, la nutrición, ¿no? La comunicación constante con el paciente, el manejo de las lesiones de la piel. Se puede hacer también telemedicina, ¿no? En aquellos casos que sean leves o que no lleven la gravedad, ¿no? Siguiente. Entonces, la duración de las precauciones hasta que terminen las lesiones de la piel, básicamente. Eso no quiere decir, o sea, es el momento de mayor transmisibilidad. Eso no quiere decir que el paciente que terminó, digamos, con sus lesiones, definitivamente en 100% no sea transmisor, ¿no? Pueden haber algunos, muy pocos, que queden como asintomáticos, portadores sanos, ¿no? Debemos considerar las precauciones estándar, más las precauciones de contacto, las precauciones por gotitas, el uso de ropa adecuada, ¿no? Antes del aislamiento del hogar se debe realizar una evaluación para determinar las medidas personales que puedan afectar este aislamiento. Siguiente. Entonces ahí tienen las medidas, las precauciones estándar, ¿no? El lavado de manos, el uso del equipo de protección personal, el barbijo, prácticas seguras, ¿no? Agujas, jeringas y todo eso, la esterilización, la asepsia es un aspecto muy importante, la limpieza ambiental, el manejo de los residuos también es muy importante, ¿no? Y hay muchas deficiencias, hasta en nuestros hospitales hay deficiencias en el manejo de residuos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a los trabajadores de Macruz levantar la basura hospitalaria sin guantes, sin barbijo y todo eso, ¿no? Y es terrible. No sabemos todavía cómo se realizará el entierro sanitario, que no es el procedimiento más adecuado, ¿verdad? Lo más adecuado debería ser incineración, ¿verdad? Entonces, pero eso no se hace en Santa Cruz. Sí. Entonces, ahí tienen nuevamente las medidas preventivas. Ya esto hemos aprendido con el COVID, con cualquier virosis que se transmita, pues se tienen que utilizar estas medidas preventivas. Bien.
Eso es. Gracias, doctor.